las tablillas del destino y los árboles gigantes petrificado. Las míticas tablillas del destino con el devenir de la supervivencia de la verdad y la realidad para el ser humano, nos dan mucha información aún por desclasificar que nos dejan sin aliento y más hoy con el tema que vamos a abordar. Estas tablillas son piezas muy importantes para el control no solo de nuestro reino, sino de los otros restantes con los que compartimos la burbuja primaria de nuestro Edén, de un Edén inmemorial. Desde tiempos ancestrales hasta hoy en día poco se sabe del famoso acto del llamado diluvio universal, que curiosamente y por igual casi nadie conoce qué fue exactamente en el hoy en día hipotéticamente, por ende podría ser cualquier día del año, ya que no se ha establecido una fecha y que nos dé una pista de la época en sí ni de un día en específico como tal. Dependiendo de la cultura, algunos le otorgan el último día de octubre, otros el día 1 de noviembre e incluso el día 2 del mismo mes, por poner un ejemplo, X día y mes relativamente. En ese acto de fluidos energéticos llamado diluvio universal se acabó de forjar una de las acciones más crueles tanto para nuestro reino como para los que habitaban en él. A su vez eso marcó la desconexión con los demás reinos de nuestra burbuja madre y así es como empezó la auténtica desconexión de los 13 reinos, cerrando y casi sellando los portales de paso entre ellos en la Summergate de la Antártida. Me explicaré y lo que van a oír ahora claro no deja de ser una hipótesis, como siempre nadie tiene que creerlo al 100%, pero al menos seguro que a muchos les hará pensar y reflexionar en ello y con eso ya nos basta para seguir abriendo canales energéticos entre nosotros, seguir buscando en nuestros archivos acásicos. En textos antiguos se mire que hace millones de años existieron árboles gigantes de silicio, cuyos restos se encuentran repartidos aún hoy en día por distintas partes de nuestro planeta, quedando solo el tronco de estos grandes árboles petrificados, piezas únicas con un tamaño gigantesco que en aquellos días sus copas llegaban hasta la misma troposfera y cuya altura es de 9 a 18 kilómetros de altura, una comparación opuesta a la de los árboles de nuestros días. De estos en pie y con herencia genética quedan los secuoyas. Estos árboles madre tenían todo el conocimiento y la sabiduría de no solo, como decíamos antes, de nuestro reino, sino que seguramente la conexión con los demás que a su vez se transmitían a los hombres que lo habitaban. Es claro que el silicio es un gran conductor del sonido y la electricidad, y por igual también sabemos que los árboles son generadores de energía capaces de intercambiar datos a través de sus raíces a todo el resto de árboles y al mundo vegetal y mineral en general. Siempre se les ha considerado los protectores de la vida y su importancia incluso queda reflejada en ella misma. Esos árboles en medio de la Tierra eran muy grandes y llegaban hasta parte de nuestra atmósfera, tan y tan cerca del domo según los terraplanistas. Independiente a eso es que posiblemente el mayor de ellos conectara incluso con él y se viera por todo el reino completo. Todos los seres vivos les tenían un gran respeto pues sabían que esos árboles poseían una vibración energética más elevada que el propio ser humano, gracias a la profunda conexión con la tierra a través de sus raíces. Hace quizás millones o tal vez billones de años que existieron en nuestro planeta estos árboles, tan gigantescos, árboles de sabiduría, que a lo mejor habían podido llegar a medir hasta 60 kilómetros el más alto, o sea más allá de la troposfera. La simple idea de que pudiesen haber existido árboles de tal magnitud se nos hace prácticamente imposible de imaginar o creer, sin embargo pueden existir pruebas más que coherentes que pueden más o menos corroborar la existencia de estos árboles en la antigüedad. Posibles o más bien una realidad de montañas, cerros o peñas que tienen una particularidad especial. Por ejemplo, la Peña de Bernal en México, la Torre del Diablo en Estados Unidos, el Peñón de Gibraltar en el mismo estrecho, la Mesa Redonda en Jalisco, México, el Capitán en Yosemite en Estados Unidos, Torres del Paine en Patagonia chilena,
Benamera en Mauritania, Uluru en Australia, los tepuyes en Venezuela, el diamonder en Hawái, sigirilla, en Sri Lanka. Pan de azúcar, en Brasil, Sumarroca, Nigeria, Cumbre de Cao Grande, en Sao Tomé y Príncipe en las llamadas islas del centro del mundo. Al mirar de cerca estas estructuras aparentemente volcánicas muy aparentemente y encontrar formas hexagonales perfectas 1000 veces más semejantes a las vetas de la madera que a una formación por lava solidificada, da mucho a pensar en si la historia nos cuenta la verdad y la realidad. Las tablillas nos dicen que no todo es oro lo que reluce y estas estructuras o montañas, cerros o peñones nos dejan con el aliento parado y pensativo al menos. Vemos montañas por doquier en este terrario que es nuestro reino y cada vez tenemos más y más dudas de todo y nos siguen diciendo en las escuelas que nos encontramos con materiales montañosos en forma de estructuras basálticas hexagonales y que podemos encontrarlas alrededor de todo el mundo. Seguimos, pues al menos en la reflexión, pero está claro que al ver estos grandes bloques de piedra o esos inmensos peñones algo no acaba de cuadrarnos y porque no podría ser otra opción la de que fueran enormes árboles de silicio en una época pasada. Incluso la historia Anunnaki nos cuenta que el propio Enlil fue uno de los líderes más poderosos y poseedor de esas tablillas del destino. Cuentan que Enlil siempre se comportó negativo hacia la humanidad y fue el que comandó el corte de todos estos árboles conectados con el domo para que el ser humano no tuviera esa conexión, información, verdades, como de la mismísima película Avatar y su árbol de la sabiduría, que les conectaba con todo, en una conciencia de unidad. Para terminar me gustaría decir sobre el silicio que es un gran conductor de energía y es por ello que estos enormes árboles podrían haber albergado una gran cantidad de información y energía. Lo que hoy en día vemos y nos queda son esas bases petrificadas como si alguien los hubiera cortado con una enorme máquina, con tecnología no humana desde luego, y que sobra decir que fue de hecho estelar. Estos árboles en la antigüedad de esta Matrix eran gigantes que creaban demasiado aire y energías. Estos árboles dimensionales eran peligrosos para los controladores de esta no realidad ya que los árboles son antenas naturales del planeta. Ellos nos provenían de información a niveles dimensionales y eso molestaba a los que comenzaron a manipular todo en este reino, como lo fueron los Anuks, grises, y reptiloides y dracos. Tuvieron que reducir todo lo que estuviera dentro del domo y que conectara con los demás domos hermanos de los otros mundos del sistema solar e incluso de toda la galaxia. Esto se llamó tiempo después como la conexión perdida, o los milenios del silencio. Y es posible incluso como dijimos antes que alguno de esos brillantes árboles antenas tocara al propio domo celeste. Claro está, no se imaginen una cúpula de cristal ni nada por el estilo, es más que eso. Todo esto si fuese verdad, nos coincidiría y nos daría la comprensión de por qué muchos de estos sitios que antes hemos enumerado y otros muchos sean lugares tan importantes y sagrados para muchas culturas pasadas ancestrales, sitios energéticos que aún nos conectan a pesar de que les hayan ya destruido la parte superior de estas antenas de conexión, tan antiguas. Yendo más allá incluso podríamos decir que muchas bolas o esferas gigantes encontradas por diferentes partes del mundo y que por igual son veneradas por muchas etnias podría ser esas frutas o semillas petrificadas de los antiguos árboles gigantes de silicio de la antigüedad, o algunos orbes incluso, caídos en épicas batallas que se dieron en las primeras eras y posterior a ellas.